Hola amigos, aquí mi gran y mega especial de Halloween. Espero y les guste amigos, prepárense, siéntense y disfruten de este especial de Halloween. Este video me costó mucho en editarlo, así que por favor, denle like. Bueno, comencemos. Primero quiero aclarar que lo haré con una o dos fotos. Bueno, vamos a la historia. Los Teletubbies y sus mensajes subliminales. Bueno, hoy les vengo con otra historia de un programa muy estúpido XD. Bueno, seguimos. Los Teletubbies, a simple vista parecen un estúpido programa infantil de SIT, pero, según un estudio de investigadores que me encontré, dice que este programa es diferente a los que nosotros y los papas piensan. Detrás de él se esconde algo serio y oscuro. Según los investigadores, hay una teoría de conspiración. Vía mágica Street Potter. De la televisión a tu cerebro. Los Teletubbies es el único programa infantil que no tiene un fin educativo. Esta falta de mensaje o moraleja podría ser algo que agradecerles, pero este punto positivo deja de serlo cuando nos damos cuenta de que el programa tampoco divierte ni entretiene. Los guiones brillan por su ausencia y los argumentos son del tipo: un día en el país de los Teletubbies apareció un muro, o un día en el país de los Teletubbies era la hora de las tubinatillas. Ambos ejemplos reales demuestran que aquí no interesa contar historias ni, por supuesto, chistes. Los personajes no tienen una personalidad definida y actúan como autómatas bajo las órdenes del narrador. Tal vez el ejemplo de comportamiento que promueven y al que estaremos sometidos en poco tiempo. Serán los seguidores de la serie, los próximos Teletubbies que servirán a un futuro narrador tirano dictador. Pronto lo veremos. Los nombres de los personajes no pueden ser más absurdos: Tinky Winky, Dixie, La, No, y Nu, la aspiradora que emite sonidos obscenos. Estos nombres no quieren decir absolutamente nada, y unido al poco sentido que tiene todo lo demás, dejan un vacío perfecto para introducir sus mensajes subliminales que van directos al subconsciente del niño. Bueno, los dejo con Diego XD. Gracias Jorge. Bueno, seguimos con la historia. Repetición e hipnosis. La forma de dominar la mente del espectador es mediante la hipnosis. El niño recibe dosis de ultraviolencia psicológica. La estructura del programa es repetitiva y eso es quedarse muy corto. El narrador dice una frase, un Teletubby la repite y obedece, esto a su vez se repite 4 veces, los Teletubbies son 4 y de vez en cuando, un Teletubby dice cómo, para que tengan que repetirle la frase. En la despedida, el narrador despide a los personajes de uno en uno. Cuando ha terminado, vuelven a salir y los despide de uno en uno otra vez. Uno de los mejores ejemplos de hipnosis colectiva se pudo ver en un episodio en el que comían sus tubinatillas. Narrador: Tinky Winky comió sus tubinatillas muy lentamente. Tinky Winky come sus tubinatillas muy lentamente, a continuación absorbe de una pajita súper larga enroscada al recipiente de las tubinatillas, hace un ruido asqueroso y eso sí, lo hace muy lentamente. Esto se va repitiendo con cada uno de los personajes, el mismo diálogo y cada vez más lento. Cuando llega el turno de La es aterrador. Narrador: La silencio comió sus tubinatillas silencio muy lentamente. La repite la frase de forma aún más lenta y se gira hacia su comida como un robot y tan lentamente que resulta totalmente siniestro. La expresión y, en especial los ojos de los personajes, son también escalofriantes. Los que vieron la escena aún tienen pesadillas. Bueno, como siempre los dejo con la historia con Juan. Bueno, sigue. Gracias Diego. Bueno, yo seguiré con la historia. El video de la muerte. Es el momento culminante del programa, cuando la sutileza y el disimulo dan paso al terrorismo psicológico puro y duro. De repente aparece un remolino que suelta una especie de polvos, algún tipo de droga alucinógena. Como consecuencia, a los Teletubbies les sale una pantalla de televisión en la tripa y ponen un video. El vídeo es igual de surrealista que todo lo demás y puede tratar sobre niños que recogen hierba, niños que recogen piedras, normalmente recogen cosas o que observan a un pájaro. Todo en ambientes campestres. Por supuesto, el vídeo no enseña nada ni tiene mensaje, ni es divertido, pero ahí no está lo fuerte. El vídeo dura un huevo y cuando por fin termina, aparecen de nuevo los Teletubbies y dicen otra vez. Y ponen el mismo vídeo otra vez desde el principio. Los últimos estudios desvelan que en la repetición del vídeo hay un pequeño cambio imperceptible para el espectador medio, como por ejemplo, que un niño diga una palabra más. Este cambio no da más información ni afecta en nada al resto. Es simplemente un misterio más. Los dejo con Jorge.
Bueno, seguimos con la historia. Ambigüedad sexual. Está claro que uno de los objetivos del programa es crear confusión en el espectador para así introducir más fácilmente sus mensajes subliminales. Esto también afecta a la inclinación sexual de los personajes. Un telepredicador americano se quejó de que Tinky Winky era gay por el hecho de ser morado y tener un triángulo en la cabeza. Pues bien, si este razonamiento os parece extraño, la reacción del programa no se queda atrás. En primer lugar, a Tinky Winky le cambian la voz y le ponen una voz de macho que da todo la hombría comparado con las vocecillas de sus compañeros, pero en otros programas Tinky Winky luce un flamante tutú, y su objeto favorito es un bolso de mujer. Por último, en un programa ya más avanzado nos sorprenden con la siguiente escena. El tema del programa era los Teletubbies soplan por un matasuegras, pues bien, uno sopla tan fuerte que no para de alargarse y llega donde está Tinky Winky agachado. ¿A qué no sabéis dónde le meten con el matasuegras? Sí, amigos, la imagen del fálico matasuegras introducido en el recto de Tinky Winky, y este moviendo el culo y riéndose era enfermiza y altamente pornográfica, sin duda. Bueno, espero que me sigan con el vídeo. Un futuro aterrador. Como se veía venir, los Teletubbies se han convertido misteriosamente en un fenómeno social. A nadie le llama la atención sus obscenos movimientos de barriga, los conejos vivos que pululan por los escenarios y que parece que los van a pisar, ni el sol con cara de niño poseído que grita de forma extraña. ¿Dónde están ahora los padres que censuraron Pokémon o Dragon Ball? Menudos ignorantes. Ellos no saben qué dicen o qué hacen esos personajes tan graciosos según ellos que aparecen en las camisetas, mochilas y demás merchandising que compran a sus hijitos. Y la realidad es que ni dicen ni hacen nada, toda esa atracción está en sus pequeñas y torturadas mentes, y ya no hay marcha atrás. Nos espera una futura generación de asesinos en serie nazis sodomitas adoradores de Satán homosexuales. Y sus padres no podrán hacer nada porque ya será tarde. ¿Quién es la mano negra que dirige toda esta operación para dominar el mundo? ¿Quién se esconde bajo esos trajes y oculta sus verdaderos nombres? ¿Por qué el director de los vídeos se hace llamar Peter Tubie? ¿Es gay? Así que quieres que tus hermanito o hijos vean ese programa subliminal. Cuando me enteré de la existencia del juego llamado Minecraft, enseguida me enamoré de él, fue amor a primera vista, me moría por jugarlo, pero antes quería estar bien preparado, siempre que empiezo a jugar un juego me gusta averiguar todo lo que se pueda. Vi muchos gameplays en internet, me enteré de todos los trucos y secretos, me aprendí todos los consejos y en general, todo lo que hay que saber para llevar una buena partida. Después de un tiempo y darme cuenta de que ya nadie podía decirme nada nuevo sobre el juego, decidí que era hora de pasarlo todo a la práctica. Finalmente descargué el juego, estaba verdaderamente ansioso. Llamé a mi mundo mi Minecraft 1 y empecé la partida. Como era novato, pensé ponerlo en modo pacífico, pero confiado en todo lo que había aprendido, lo puse en modo normal, solamente lo pondría en modo pacífico cuando fuera a explorar las cavernas en busca de minerales. Aparecí en un lugar muy cercano a una cueva, que más bien era una especie de túnel ya que la salida se veía fácilmente del otro lado, me pareció un buen lugar para tener mi casa y así no gastar en bloques de madera o piedra para construir la casa, pero lo primero, como siempre en el Minecraft, es ir a conseguir madera y carbón, este último no lo tuve que buscar mucho ya que en mi cueva había bastante, así que conseguí madera, hice mi mesa de trabajo, mis cofres, me hice un pico para empezar a mejorar mi casa por dentro y le puse antorchas. Me quedó bastante bien para mi primer día, lo único malo es que estaba anocheciendo y no había podido conseguir lana para hacer mi cama, así que mi primera noche la tuve que pasar completamente en vela. Como no había conseguido arena para hacer ventanas de cristal, no pude ver a los monstruos en la noche desde adentro, únicamente podía oírlos, hacían bastante ruido, mucho más de lo que lograba recordar de los videos que había visto, pero creí que se debía al modo de grabado de esos videos, así que consideré que era normal. Escuché durante mucho tiempo, de tanto en tanto abría un agujero para saber si ya había salido el sol, pero lo tapaba inmediatamente al darme cuenta de que no, de esa manera no entraban los monstruos. Varias veces me pareció oír, a lo lejos un sonido raro, parecían algo así como lamentos, no solo desde afuera, también en mi propia cueva, más bien, del otro lado de las paredes de mi cueva, supuse que estaba conectada a otra cueva y solo había que picar para hallarla, pero por el momento me conformé con que solo eran zombies del otro lado, curiosamente en ninguna de las guías que había visto mencionaban esos extraños sonidos como sollozos, creía que solo era mi imaginación excitada por el juego me hacía oír cosas.
Cuando salió el sol de nuevo todo era felicidad afuera, alcancé a ver como un zombie y un esqueleto se quemaban, así que aproveché todo el resto del día en buscar materiales, en especial hierro, teniendo una cueva prácticamente al lado de mi casa sería absurdo no usarla, pero decidí dejarla para después, creo que en mi interior todavía tenía miedo por lo de la noche anterior. Encontré hierro un poco lejos de mi casa, pero era suficiente para hacerme las herramientas de hierro, también conseguí comida y semillas, lo que sí me fastidió es que había muy pocas ovejas, y ninguna me daba su lana al morir, de hecho creo que solo encontré unas 4 en todo el día, además no me quedaba hierro suficiente para hacer las tijeras para cortar la lana, lo cual fue muy frustrante ya que iba a tener que permanecer despierto otra vez toda la noche. Cuando llegó la noche pasó lo mismo otra vez, fui corriendo a mi casa y una vez encerrado, se empezaban a escuchar los mismos ruidos que la noche anterior, era fastidioso ya que no podía excavar hacia adentro en mi cueva ya que podría encontrarme con el origen de esos sonidos que se oían desde las profundidades y eso me aterraba un poco, así que me tocó fastidiarme otra vez. Al día siguiente no hice nada muy interesante, empecé a hacer mi granjita, hice unos cultivos, me hice ventanas de cristal y puertas, seguí excavando para encontrar hierro con buenos resultados, me abastecí de muchas cosas necesarias, lo único que me cabreaba era que no encontraba una sola maldita oveja para hacer una cama, en fin, pasé así muchos días, pero al cabo de un tiempo me empezaron a escasear muchas cosas, me faltaba hierro, solo me quedaban 2 picos, y carbón, apenas tenía para 15 antorchas. Como ya había acabado con la pequeña mina superficial en la que iba a excavar no me quedó más remedio que excavar en las paredes de mi casa, hacia donde supuse que estaba una cueva, agarré mis picos, palas, espadas, comida y algunos bloques por si los necesitaba, y empecé a adentrarme en la montaña. Como había dicho al principio, puse el modo pacífico cuando empecé a explorar, aún tenía un poco de miedo por los monstruos que podrían aparecer, así que mejor me fui a lo seguro. Piqué un poco más, de alguna manera terminé unos niveles más abajo de mi casa, y fue cuando me di cuenta de que sí había una enorme cueva, pero esta cueva estaba justo debajo de mi casa, apenas separadas por un bloque, si hubiera excavado directamente hacia abajo desde mi casa hubiera muerto del porrazo, me felicité por mi decisión de ir excavando del modo en el que lo hice, así que hice un camino que me llevaría seguro hasta mi casa rápidamente. Cuando llegué a la cueva la llené de antorchas, y rápidamente encontré mucho carbón, y mucho hierro, había valido la pena venir definitivamente, indagando un poco más, me di cuenta de que la cueva era más grande de lo que pensaba, se formaban de esos típicos pasadizos que cuando crees que ya se terminó la cueva, pones otra antorcha y te das cuenta de que aún sigue y sigue la cueva de manera que parece interminable. Me aventuré un poco más en las profundidades de la tierra, siempre cuidándome de recordar cómo volver ya que no quería perderme y tener que gastar pico de más haciendo una salida de emergencia. Mi viaje rindió frutos, encontré lapislázuli, oro, piedra roja y lo mejor, diamantes, eso hizo que todo valiera la pena. Ya no tenía nada más que temer, rápidamente fui corriendo a mi casa a guardar los preciados diamantes, no pensaba utilizarlos todavía, aún tenía palas y espadas de hierro y piedra que utilizar no los iba a desperdiciar, estaba tan feliz que durante varios días no me preocupé por nada, seguí con el juego normalmente, le puse escaleras a mi casa, fui a explorar los alrededores donde encontré champiñones y otras cosas para comer, conseguí carne, en fin, hice muchas cosas, lo que ya me tenía harto era que no encontraba una maldita oveja para tener lana, a pesar de que ya tenía las tijeras, todas esas noches me las pasé despierto, siempre con esos molestos sonidos que me asustaban desde fuera y también desde dentro de la mina que descubrí junto a mi casa, pero ya no me preocupaba tanto, sin embargo quería más diamantes, así que planeé bajar de nuevo a la mina que se encontraba bajo mis pies. A la mañana siguiente me equipé con todo lo necesario para bajar, los 2 picos de metal que aún me quedaban, el de diamante por si acaso se acababan, mis espadas incluida la de diamante, comida, antorchas y bloques como de costumbre, la única cosa diferente era que esta vez no activé el modo pacífico, sino que fui directamente en el modo normal, no tenía miedo, después de todo, iba con una armadura de metal, además de varias espadas, un arco con flechas, para eso tuve que salir unas noches a matar arañas, y si todo eso no bastaba tenía mi espada de diamante, nada podía salir mal.
Cuando bajé todo era normal, todo estaba tal y como recordaba, avancé muy adentro hasta donde había encontrado los diamantes, cerca había lava, con mucho cuidado hice un camino de piedras, para pasar sobre la lava hacia donde continuaba la oscuridad, me aventuré, en ese momento pasó algo extraño, de entre la oscuridad salió un zombie corriendo a toda velocidad hacia mí, yo estaba preparado para matarlo pero luego me di cuenta de que detrás de él venían muchos más, eso no lo tenía planeado, y como no estaba seguro de si podría matarlos a todos, rápidamente me refugié en un lugar elevado para ellos y ahí los mataría con flechas, pero lo raro fue que cuando llegaron por donde yo estaba no se quedaron en las cercanías tratando de alcanzarme como era lo común, sino que continuaron corriendo hacia el camino por donde yo vine, y desaparecieron sin siquiera voltear a verme. Otra cosa que noté fue que cuando pasaban junto a mí no se oían sus típicos gritos de zombies, sino que producían un sonido muy similar a los sollozos. Que intrigado, ¿por qué esos zombies producían un sonido diferente al usual? ¿Por qué habrían pasado de largo sin tratar de matarme? Todo eso me asustó, pero también me dio curiosidad, así que seguí mi camino a través de la oscura cueva. Un rato después de andar cavando no encontré nada más interesante, salvo los minerales que se esperan encontrar en una mina, pero todavía no encontraba más diamantes. Ya que sabía muy bien cómo volver a mi casa sin perderme, seguí excavando y picando y no me iba a detener hasta encontrar más diamantes. Apenas acababa de pensar eso continué cavando hacia abajo esperando llegar a otro lugar con lava, sin embargo cometí el error que nadie que juegue al Minecraft debe hacer. Cavé directamente hacia abajo, directamente bajo mis pies, antes de que me diera cuenta, ya estaba cayendo dentro de otra enorme cueva e impactando contra el suelo, salvándome de morir gracias a la armadura, pero ahora todo estaba oscuro, puse antorchas por todos lados pero me di cuenta de que aún así no podía ver el agujero por donde caí, no tenía idea de dónde estaba. Tratando de mantener la calma, pensé simplemente en cavar hacia arriba, el problema es que como había perdido mi punto de referencia, si hacía eso podría acabar más perdido que antes, es común que empieces a cavar creyendo que vas a salir en la dirección en la que quieres y al final solo apareces en otro sitio extraño y más perdido que antes. Mantuve la calma y pensé que mientras aún supiera por dónde estaba el agujero por el que caí todo estaría bien, así que continué explorando esa nueva cueva, cuidándome de dejar antorchas que me llevarán de nuevo a ese punto. Luego de un rato de explorar llegué a una sala muy extraña, en esa sala había muchos esqueletos, pero estaban muertos, lo bueno es que pude recoger sus flechas, pero me pareció muy extraño que estuvieran muertos solo porque sí, inmediatamente después percibí algo moverse, eran arañas que trapaban por las paredes, pero al igual que los zombies, estas no tenían la intención de atacarme, solo se quedaban quietas en la parte más alta de las paredes, aunque me pareció muy extraño, decidí que esto solo era algo más beneficioso para mí. Así que dije que mientras no me atacaran estaba bien para mí, así que seguí mi camino. No tuvo que pasar mucho tiempo para que encontrara diamantes, esta desventura al fin tendría algo de bueno, la suerte me sonreía de nuevo, cuando saqué el último diamante decidí que era hora de dejar de explorar por hoy y me dirigí a mi casa. Pero en ese momento lo oí. En algún lugar de la enorme caverna alguien gritó, no fue un grito fuerte, pero era lo suficiente como para helarme la sangre, no distinguía de dónde provenía, pero no me cabía la menor duda de que era un grito de tristeza, incluso podría decir que era un grito de dolor. Sea como sea, no quería quedarme a averiguarlo, ya que me estaba dando mucho miedo, así que regresé por donde vine, sin embargo algo había cambiado en la habitación donde estaban los esqueletos y las arañas, en el centro de esa sala ahora había un Enderman muerto, o al menos estaba ahí inmóvil en el suelo, parecía que no tenía piernas como si hubieran sido arrancadas, y para mi sorpresa, le estaba saliendo sangre, era sangre pixelada como todas las cosas en el suelo, pero aún así era impresionante, no recuerdo haber oído que se pudiera sangrar en el Minecraft, con una animación que se parecía mucho a las corrientes de agua, solo que esta salía desde las piernas del Enderman. Las arañas ahora no se movían, se habían escondido lo más que podían entre las grietas de las paredes y el techo, algo indudablemente las estaba asustando, y con razón, sea lo que sea, había podido derrotar a un Enderman, pero yo en ese momento estaba muy aterrado para pensar, así que solo me fui corriendo hasta donde había caído, pero en ese momento empecé a oír gritos detrás de mí, no eran como los gritos que había oído en la noche, que ya sabía que venían de los zombies, estos gritos se parecían mucho a los que hace esa criatura que vive en el Nether, no tan agudos pero sí más fuertes, y esos gritos los oía justo detrás de mí, como si me persiguieran.
El pánico empezó a apoderarse de mí, y solo continué corriendo hasta donde debía ir. Literalmente era horrible esa sensación de estar corriendo a toda velocidad a través de una cueva macabra, siendo perseguido por unas extrañas criaturas que lanzaban horribles gritos. No me animé a voltear para ver lo que eran, y seguí corriendo tratando de estar calmado. Pero cuando llegué al punto donde había caído, recordé que no tenía manera de subir y no tenía tiempo de colocar bloques para llegar hasta arriba, así que, armándome de valor, empuñé mi espada de diamante y me di vuelta para enfrentar a mis perseguidores. Qué horrible escena fue la siguiente. Una persona con el corazón débil no habría podido soportarlo. Corriendo detrás de mí, se encontraba todo un grupo de creepers, pero no eran creepers comunes, eran un tipo macabro de creepers. Había de varios tipos, tenían los ojos desproporcionadamente grandes, algunos tenían un extraño brillo rojo oscuro en los ojos, de tal manera que algunos parecían tener una cara de tristeza. Estos creepers empezaron a atacarme, me defendí con la espada, al parecer les hacía daño, pero no se morían. Traté de mantener la calma sabiendo que al menos no explotaban, cosa imposible en los creepers. Hubo momentos en que los tenía prácticamente pegados a mí, y nunca oí el típico sonido de SSSSSSSS cuando van a estallar. Sin embargo, al parecer tocarlos me bajaba armadura, así que salí corriendo hacia la dirección opuesta sin saber qué hacer. Por ahí estaban los otros creepers, pero estos parecían tener sangre en su cuerpo y ojos, como si lo hubieran atacado. Estos también empezaron a atacarme, pero eran más lentos, así que los perdí. Luego me encontré con tenían los ojos enormes y muy realistas. La expresión de su boca daba la apariencia de que estaba muy asustado, pero estos no me atacaron sino que solo empezaron a correr junto a mí sin quitarme vida. Pero eso sí, todos estaban gritando de la misma manera que la que oí hace un rato. Era un grito de tristeza que helaba el corazón, pero de todas maneras, la sola visión de estos seres era más que suficiente como para tenerme al borde de la histeria. Empecé a correr de un lado a otro sin saber qué hacer, solo trataba de mantenerme lejos de esos creepers, pero sus gritos resonaban por toda la cueva. En un momento de lucidez hice rápidamente una torre con bloques de gravilla, de manera que quedé fuera de su alcance. Sin embargo, ellos seguían debajo de mí, tratando de alcanzarme sea como sea. Yo no sabía qué hacer, me habían quitado toda la armadura y me quedaban pocos corazones de vida, y además ya me había comido toda mi comida, por lo que no podía hacer que mis corazones subieran solos. Atrapado, lo único que pude hacer fue lanzarles flechas, pero aunque al parecer sí les hacía daño no se morían, seguí hasta quedarme sin flechas. De pronto, desde la oscuridad, salió un Enderman, pero estaba preocupado por los creepers endemoniados. El maldito empezó a quitar los bloques debajo de mí, uno por uno, y como los bloques que usaba eran de gravilla, estos respetaban la gravedad por lo que caía más abajo. No tenía otro tipo de bloques, solo seguí poniendo más bloque mientras el Enderman los quietaba uno a uno, y era cuestión de tiempo para que se me terminaran los bloques y cayera a sus garras. Mientras eso pasaba, me pareció oír que los gritos de los creepers formaban palabras. Me pareció oír palabras como "Help, ayuda, Fedus, alimentanos", o "You are ours, eres nuestro", aunque tal vez solo era imaginación mía oír cosas donde no la había. Cuando no me quedaron más bloques pasó lo inevitable, el Enderman los quitó todos hasta que solo me separaba un bloque de ellos. Entonces fue cuando se arremolinaron alrededor de mí, solo podía ver sus horribles caras y oír sus espantosos gritos. La pantalla se empezó a poner roja, supuse que era la sangre que le salía al personaje al pasar por sus ojos. Apreté F5 para cambiar a tercera persona, y vi como todos los creepers lentamente despedazaban a mi personaje. Siguieron así hasta que quedó todo en los huesos, y estos eran exactamente como los de los esqueletos. Lo último que vi fue a esos creepers devorarse de manera muy realista la carne de mi personaje. Un dato curioso era que los creepers de enormes ojos blancos y enorme pupila negra parecían casi tan asustados como yo. Antes de que la pantalla se pusiera negra, uno de esos creepers que eran pacíficos se acercó a la pantalla, y entre los gritos que salían de su boca me pareció oír un "thank you". Cuando morí, en lugar de salir la pantalla normal para volver a aparecer o en el último lugar en el que apareciste o en el menú principal, apareció automáticamente en el menú principal, y mi mundo mi Minecraft 1 ya había desaparecido. No me atreví a iniciar otra partida. Sin embargo, aún mucho después de todo eso, sigo pensando en ello. ¿Por qué esos creepers no estallaban? ¿Cuál era el objetivo de que mataran a mi personaje? ¿Por qué ese creeper me agradeció el haber muerto?
Tengo una teoría, pero no creo que alguna vez tenga el valor necesario como para volver para comprobarla. Siempre me había preguntado si todos los monstruos, sobre todo los esqueletos y los zombies, habían sido personas normales en algún tiempo que por alguna razón se convirtieron en esos monstruos, ¿pero por qué? Tal vez los creepers los transformaron en monstruos, tal vez necesitaban a alguien que saliera a la superficie para traerles comida, ya que ellos solo pueden explotar, y necesitarían carne para sobrevivir, tal vez ellos crearon a los monstruos con el fin de llevarles carne fresca, los creepers normales solo serían un tipo de creeper que no puede aguantarse el hambre, y sale a buscar comida aunque eso le cueste morir, no sé, tal vez solo es pura invención mía al tratar de darle sentido a todo lo que pasó, de lo que sí estoy seguro, es de que en tiempo de hambrunas, donde no tienen carne que comer, algunos de ellos tienen que recurrir al canibalismo, por eso había algunos ensangrentados, tal vez los adultos se comen a los más jóvenes, y esos creepers inofensivos a lo mejor iban a ser los siguientes a menos que encontraran comida, tal vez por eso los zombies salieron corriendo, atemorizados de que fueran los siguientes en el menú, el Enderman seguro los ayudó a cambio de que no se lo comieran supongo, asustado me dio las gracias. Sea como sea, ahora es raro que en las noches pueda dormir tranquilo, siempre escucho esos sollozos que provienen de algún lado de mi oscura habitación, y no importa a dónde mire, siempre veo la expresión de terror de ese pequeño creeper que salvé de ser devorado con mi vida. Estarán decepcionados. No hay una. Fui interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, de hecho la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Y ve al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob Esponja y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más por razones perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of a Krabby Patty y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como cómo no funciona el sexo en lugar de Roca Baby Valve cuando Bob y Patricio adoptan una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título Skidward Suicide, el suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo, practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí, y se va a ver a Arenita junto con Patricio. La splash screen de burbujas aparece y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no, en este punto el sonido ya está alineado a la animación, y eso no era común, pero entonces deja de tocar, el sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show, se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso y riéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro, y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más rato de todo, es que todo mundo tiene ojos hiperrealistas. Muy detallados. Claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que Xi. Las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a los niños, aún. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto, no hay sonido. Literalmente.
Ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación. Como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos, entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco, me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve como de viento se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de Calamardo suena demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aun si el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tienen el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros y nunca durando más de un segundo para que no pudieras oírlo con facilidad. Vimos esto 2 veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora, había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos. Los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos, pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído, y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera. Casi vomité, y una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se cayó al igual que todo sonido, como cuando empezó. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectados de sangre y pulsando. Solo miraba la pantalla, como si viese al espectador. Luego de 10 segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda, y esta vez la fotografía duró por 5 cuadros. El animador pudo detenerla en el cuarto y retrocedió. La foto era de un niño de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho arrancado y colgando, sangre escurriendo de él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro, la misma cosa. Volvió al primero, reproduciéndolos rápidamente y entonces yo me quedé. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los 5 cuadros no eran 5 fotos diferentes, eran los cuadros de un vídeo.
Vimos como la mano levantaba lentamente las tripas, vimos los ojos del niño enfocándose en la mano, y vimos parpadear al niño los últimos 2 cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador, la toma enfocada en su rostro por 3 segundos. La toma se abrió, y una voz dijo hazlo, mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista, y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso, y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en este momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produciera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al CTO para que analizara qué había pasado. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo. Y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvimos información de ellas. No se identificó a ningún niño, y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que cuando algo pasa y no puedo probar qué lo ocasionó, lo pienso 2 veces. El experimento ruso del sueño. Investigadores rusos, a finales de los años 40, mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días, utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, para que el gas no los matase debido a las altas concentraciones. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para monitorearlos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban, después de que, falsamente, se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas, y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días, se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban, y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos, y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio, se creyó que esto era un efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente por 3 horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto. O mejor dicho, cómo no reaccionaron. Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de los prisioneros que no gritaban tomaron los libros y los llenaron página tras página de sus propias heces y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos en los micrófonos.
Pasaron otros 3 días. Los investigadores chequeaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer. Para llamar la atención de los prisioneros, utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos o en estado vegetal. Anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase con voz calmada: no queremos ser liberados. Hubo gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces de los micrófonos empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos, que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados cuando vieron lo que había adentro. 4 de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados 5 días no habían sido tocadas. Había pedazos de carne de las costillas y de las pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo y permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumulara en el piso. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. Los órganos detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. La piel y la mayoría de los músculos pegados a las costillas fueron arrancados, exponiendo a los pulmones. El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar, digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente que estaban digiriendo su propia carne y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran adentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando un sujeto le mordió el cuello. Otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si cuentas a aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo. Sangrando de manera casi inmediata, se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces la dosis humana de morfina, y aún así luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se le veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos, mientras se desangraba, y continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil hasta que cayó en silencio.
Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia las instalaciones médicas. 2 de ellos, con las cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para poder sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, él no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió en hacer la cirugía sin anestesia y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas, en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse. «Sigue cortando», escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente y le era imposible realizar la operación así al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma así y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: debo permanecer despierto. Se reforzaron a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto, para la espera de su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento en que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En este momento era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel como si tratara de enfocarse con algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente. Siendo este el primero al que se le puso el EEG, la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo. Algunas veces aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo. Luego se pusieron rectas y de manera simultánea su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba, que podía hablar, comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento.
Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los prisioneros, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3 inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. «No me encerrarán con estas cosas, no contigo», le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro. «¿Qué eres?», demandó. «Necesito saber». El prisionero sonrió. «¿Tan fácilmente te has olvidado de mí?», el prisionero preguntó. «Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar». El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del prisionero y disparó. El EEG mostró una línea recta, mientras el sujeto débilmente murmuró: «Casi tan libre». Jajajaja XD, bueno, espero y les haya gustado este mega especial de Halloween, denle like y suscríbanse, me despido amigos. Dulces pesadillas. Adiós.